Hola queridos alumnos de quinto año básico, hoy día vamos a recordar los procesos de conquista de América y de Chile y cuáles son los efectos que han tenido sobre otros pueblos. Así que vamos a compartir ahora la pantalla para que podamos ver cómo los pueblos indígenas americanos generaron este proceso y fueron capaces de adaptarse a esta situación aún en las complicaciones que esto significó, tanto cosas positivas como cosas negativas. Vamos a compartir la pantalla para conocer los efectos de la conquista en los pueblos indígenas americanos. Cuando hablamos de los pueblos precolombinos, estamos hablando de los pueblos que estaban presentes en nuestro territorio chileno al momento de que comienza la conquista por los territorios de América, sobre todo cuando se generó la conquista por parte de los españoles en nuestro territorio. ¿Cuáles son los puntos más trascendentales de esta época? La crisis demográfica indígena. Lamentablemente murió mucho indígena, también españoles, pero esa fue una de las consecuencias. Se les impusieron las tradiciones, no respetaron las costumbres que ellos tenían. Les fue muy difícil a los españoles poder comunicarse con los indígenas y conocer sus propias riquezas, sus propias costumbres. Perdieron lo que ellos tenían y perdieron sus tierras también porque eso se hizo cargo de la corona española. Perdieron la libertad de movimiento, es decir, no podían hacer lo que ellos querían, estaban sometidos a lo que decía el pueblo español. Se les impuso además la fe cristiana, no se respetaron las creencias y se crearon los pueblos de indios, más allá de reconocerlos con los nombres que ellos tenían. Esos son los lamentables hechos del efecto de la conquista. ¿Qué políticas adoptó la corona española respecto a los indígenas? Los consideró como súbditos, pero eso generó un problema porque era como que ellos no eran capaces de hacer sus propias actividades. Les generaron leyes que se les llamaron tasas para protegerlos. Entonces, estas tasas daban normas en las cuales esos detalles no se podían hacer con ellos. Por ejemplo, de recibir un dinero, ellos tenían derecho a tener sus propias cosechas, a formar una familia. Se los utilizó lamentablemente como mano de obra, es decir, ellos son los que hacían las cosechas y obtenían las casas o los elementos que se y crearon el sistema de encomienda. Llegaron a una serie de órdenes religiosos, es decir, llegaron los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Los jesuitas después tomaron una trascendencia muy importante en Chile porque ellos ayudaron a los pueblos precolombinos, pero tampoco estuvieron exentos de discusiones y problemáticas. La Iglesia criticó el sistema de las encomiendas y la esclavitud que había por parte de los indígenas. Al imponer la fe cristiana, las tradiciones religiosas, llevaron ellos a cabo sus actividades evangelizadoras, pero no necesariamente en protección del indígena, y eso fue lo que de a poco los jesuitas fueron instaurando. Y para eso fue necesario llegar a acuerdos con la corona española. ¿Cuál era la labor protectora de esos jesuitas? De todas las órdenes religiosas. Ellos trataron de generar una protección indígena. Y es por eso que ellos generaron lo que se denominó la autorización para la guerra defensiva, fijando fronteras en la Araucanía. Y de ahí que vienen las dificultades de nuestra patria con esos sectores. ¿Qué era la encomienda? Que de tanto que se hablaba, era premiar el servicio de los conquistadores en las nuevas colonias de América a cambio de la protección y la evangelización de sus encomendados, es decir, los indígenas. Este premio era más para los conquistadores que para un beneficio de los indígenas y por eso fue tan criticado. Ahora, ¿cuáles son las características que tuvo la encomienda? Los conquistadores deseaban convertirse en grandes señores y reconocidos. Por lo tanto, el botín de la conquista era principalmente repartido entre ellos, pero también había una parte que se repartía entre los indígenas. Y a eso se le llamó encomienda. Era conocida como una serie de méritos y principalmente se lograba que los indígenas lo tuviesen.
Los encomenderos tenían la obligación de visitar y defender las provincias donde estaban los encomenderos, pero también tenían la posibilidad de alimentar, de educar y de evangelizar al indígena, no solo de entregarle el mérito. La encomienda legalmente era entregada por un usufructo de 2 vidas, situación de que pocas veces ocurría. Entonces la encomienda fue una institución inestable, como que no se llevaba bien acá. A partir de la posición de estas encomiendas, nace un grupo social privilegiado, que era el dueño de esa riqueza y quien administraba eso. Y eso fue una aristocracia militar. ¿Cómo se aplicó la encomienda en Chile? Fue un sistema de trabajo un poco abusivo, porque se aplicó a servicio personal, bajo formas que estaban más cerca de la esclavitud. Es decir, si cumplía lo que le decía la persona a cargo, recibía ese beneficio. De lo contrario, no se le asignaba. Era bien estricto, más que un beneficio, en realidad era algo que se ganaba. ¿Qué efectos tuvo esta encomienda sobre los indígenas? Generó rechazo, rebeldía, ya no querían seguir trabajando por el solo hecho de querer ganarse este mérito, sino que debían de recibirlo por mérito propio. Originó abusos, los hicieron trabajar más de lo que debía, lo que generó enfermedades, lo que generó problemas y eso generó muerte. Para limitar el abuso se dictaron estas tasas que yo les estaba contando que reglamentaban el trabajo indígena, pero aún así no estaban conformes porque no sentían que realmente los estaban apoyando, sino que estaban siendo explotados laboralmente. Ya conversaremos acerca de las tasas y de cómo esas generaron otro conflicto entre ayudar, pero también generaron un conflicto en los pueblos indígenas. Te invito a seguir estudiando y nos vemos en la próxima.